Buenas tardes, amigos y amigos. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su programa Econométrica. Recuerden, por favor, transmitir esta producción en vivo desde la plataforma digital del Nuevo Diario, el Nuevo Diario TV y @econométrica_rd. Hoy, por esas cosas de la vida, esas coincidencias, tenemos un invitado que es colega, economista, viejo amigo, que viene a conversar con nosotros sobre la crisis política y la crisis económica en la madre patria, en España. Se trata de Luis Manuel Peña, Víctor Manuel Peña, quien es también colaborador del Nuevo Diario, ha escrito varios artículos, en el Nuevo Diario es colaborador, como dije, y también es escritor, ha escrito varios libros en materia de economía y tiene uno en proceso. Bienvenido, Víctor. Es un gran placer volverme a encontrar contigo. Gracias. Es un placer inmenso para mí porque se trata de una persona que yo estimo y admiro bastante desde que te conocí siendo gerente del puesto de bolsa del banco. Ese puesto de bolsa estaba adscrito al Banco Nacional de la Vivienda, la propiedad del Banco Nacional de la Vivienda. Y ahí comenzó la relación de amistad entre tú y yo. Y te felicito por este programa, que veo que es muy novedoso, muy original, muy conectado con la tecnología digital. Sí, bueno, y de paso felicitamos también de donde tú eres colaboradora, Nuevo Diario, por una visión tan vanguardista de establecer un mecanismo de comunicación local que digamos que se extrapola a nivel global. Así es. Víctor, cuando nos encontramos aquí, esta feliz coincidencia, me comentaste que estabas escribiendo un artículo sobre la crisis política que se traduce en crisis económica en España, y en ese mismo sentido yo te comentaba que, bueno, cómo habían reaccionado los mercados en ese momento cuando se dio el referéndum la semana pasada, que la Bolsa de Madrid cayó un punto aproximadamente, y digamos que las acciones de los principales bancos de Cataluña también se fueron a pique, si así se puede decir. ¿A qué tú atribuyes este descalabro que fue leve, pero que sí ciertamente tuvo lugar, se dio en Cataluña, y cómo repercute en toda España y en la zona euro? Sí, ese artículo va a salir mañana en el Nuevo Diario Físico. Ya a partir de esta noche posiblemente esté disponible en el Nuevo Diario Digital. Y el título del artículo es el siguiente: La ilusión de Cataluña. Entonces yo analizo en este artículo la crisis política que está ocupando la atención de España, que estremece, sacude a España, y que naturalmente tiene sus orígenes en ese sentimiento, en esa ilusión, en esa emoción por parte de una parte de la población de Cataluña por declararse una república o un estado independiente. Pero ocurre que eso no puede pasar de ser una emoción, un sentimiento, una ilusión, porque Cataluña es una región autonómica de España, que es parte integrante del Estado monárquico español. Y la Constitución por la que se rige el Estado monárquico español, es decir, la monarquía constitucional española, esa Constitución establece que no es posible que ningún municipio, provincia o región autonómica se convierta en Estado independiente, en Estado soberano, en república independiente y soberana desligada del Estado español. Pero en el supuesto caso de que hubiese espacio para tomar una decisión de ese tipo, que no hay espacio en la Constitución actual de la monarquía española para que un municipio, una provincia o una región autonómica se declare república o Estado independiente y soberano, aún así la decisión no sería competencia solo de los catalanes, sino de los españoles, de todos los españoles. Pero en la misma Cataluña, la mayoría no está con ese sentimiento, con esa ilusión, con esa emoción de que Cataluña pase a ser un Estado independiente y soberano, igualado con el Estado español desde el punto de vista de la jerarquía que adquiriría
como Estado independiente y soberano. Eso definitivamente es un imposible en el marco de la realidad de España. La realidad jurídica española impide que eso sea posible. Precisamente en el día de hoy, avanzada las horas de la noche, todavía el Parlamento catalán estaba reunido y ahí el presidente de la Generalitat, como se dice en catalán, que es el equipo, la estructura de gobierno, la Generalitat, la estructura de gobierno de la región autonómica de Cataluña, y tiene en la cabeza al presidente, al Parlamento, y también tiene un consejo de gobierno, y tiene otras estructuras propias de una región autonómica, tiene una estructura de facultades estatutarias, tiene el síndico de agravios, la sindicatura de cuentas, que tiene que ver con la fiscalización de las cuentas de la región autonómica de Cataluña. En fin, estas estructuras forman parte de ese sistema político que se da a cada región autonómica en España, en el marco del Estado monárquico español, de la monarquía española. Es decir, subordinar a todas esas estructuras a la Constitución que rige el Estado monárquico español. Pero llama un poco, Víctor, la atención el hecho que, si bien es cierto que, y estoy de acuerdo contigo, que no hay un marco legal que proteja digamos, la acción de la separación del Estado monárquico, de la región de catalana, del Estado monárquico español, había un sentimiento y se dio una acción real, que fue un referéndum. O sea que ese referéndum se armó, una parte importante de la población catalana acudió a las urnas, inclusive incidió en, fue el foco de la opinión pública, no solamente en Europa, sino de la opinión pública mundial, que ese hecho estaba aconteciendo y se estaban esperando los resultados. O sea, ¿en qué se basan estos dirigentes, el presidente de la Generalitat, en qué se basan para poder emprender una acción que, si bien es cierto, lo que estamos diciendo aquí es ilegal? O sea, si no está conforme a la Constitución del Estado monárquico español. Como ellos vienen incubando esas pretensiones desde hace un tiempo, con anterioridad a la celebración del referéndum, que fue el día 1 o el día 1 de este mes de octubre, domingo 1 de octubre, es decir, hace una semana prácticamente que se celebró ese referéndum. Correcto. De 5.300.000 y pico de inscritos en el padrón electoral de la región de Cataluña, votaron 2.200.000 y pico. Esos 2.200.000 representan un 42% del total de los inscritos en el padrón electoral. O sea que un 57 punto tanto, prácticamente un 58%, no participó en el referéndum, no votó. Pero de esos 2.200.000 y pico de votos emitidos, el sí obtuvo el 92% y el no el 8%. Entonces, hay una gran mayoría que no está de acuerdo con que Cataluña sea declarada un Estado soberano, un Estado independiente, una república independiente, soberana, desligada totalmente del Estado español. O sea, y esa mayoría comenzó a manifestarse, esa mayoría que Balaguer en el país le llamaba mayoría silente, en España se habla de la mayoría silenciosa, el significado del contenido es el mismo, comenzó a expresarse a partir de este domingo con una marcha multitudinaria, desbordante, donde se expresó el sentimiento de la mayoría de los catalanes en el sentido de que son españoles, no solo catalanes, son catalanes, pero son españoles. Y entonces abogan por el respeto a la Constitución y mantener la integridad del territorio, la unidad de España. Sí. Obviamente que esta crisis política que se está desarrollando en España responde al hecho de que los
independentistas o separatistas están aferrados a esa emoción o sentimiento de proclamarse o declararse Estado independiente, es decir, hacer una declaración unilateral de independencia, que no es posible en el marco de la actual Constitución que rige el Estado español, la monarquía constitucional española. Y antes de celebrarse ese evento, la Corte Constitucional o el Tribunal Constitucional Español se reunió y dictó una sentencia señalando, porque ya la Constitución lo establece, exacto, de que eso es totalmente inconstitucional y ilegal, de que una comunidad se declare un Estado autónomo, independiente, soberano, al margen del Estado español. La Corte Constitucional estableció que ese referéndum era inconstitucional e ilegal, que es inconstitucional e ilegal. Sí. Lo que quiere decir que la confrontación entre, no obstante lo que dijo el presidente de la Generalitat en el Parlamento, que en sus dos planteamientos incurre en una contradicción, porque él primero procede a declarar la independencia de Cataluña y luego, minutos seguidos, le pide al Parlamento que suspenda la ejecución de esa declaración de independencia para abocarse a un proceso de diálogo con el gobierno de Madrid. Ahora, ¿qué va a responder el gobierno de Madrid? Porque en la primera parte él declara de manera unilateral la independencia de Cataluña. Y luego, pretendiendo que los otros son impolíticos, que son cretinos, dice, le pide al Parlamento que suspenda la ejecución de esa declaración de independencia hasta tanto, o para abrir un abanico, un espacio de diálogo con el gobierno español. Y obviamente que hay una contradicción planteada. Está por verse, y yo creo que ya se ha producido, debe haberse producido, la actitud o la declaración del gobierno español, presidido por el primer ministro Mariano Rajoy, no por el rey, porque el rey siempre se toma más tiempo, porque es el jefe del Estado, sí, de la monarquía constitucional española, pero del primer ministro en el sentido, en la dirección o en el sentido de rechazar, o debe estar ya rechazando tajantemente esa declaración de independencia primero, y luego, abre una especie de suspenso, en el sentido de que el Parlamento decidió suspender la ejecución de la declaración unilateral de independencia para abocarse a un proceso de diálogo con el gobierno de Madrid, poniéndole condiciones también al Estado español, sí, al gobierno de España, porque el gobierno de Madrid no es solamente un gobierno de Madrid, tiene su sede en Madrid, pero es el gobierno del Estado de la República Española, del Estado monárquico español. Entonces, esa crisis política, obviamente, que le está haciendo mucho daño a la región de Cataluña, a tal punto de que los capitales se están ya moviendo hacia otras ciudades como Madrid, como Valencia, o sea, los capitales financieros, y mudando incluso su sede central, vale decir, el domicilio social de muchas de esas empresas, incluyendo grandes bancos, sí, porque en Cataluña se dan cita empresas multinacionales que tienen sucursales y empresas grandes que son propiamente españolas, y entonces ante esta crisis que le plantea grandes retos, grandes desafíos, han decidido comenzar a emigrar hacia otras ciudades de España. De hecho, comentábamos al inicio del programa que el índice IBEX 35 se desplomó el día que fue el referéndum y hubo esta recomposición de fuerza cuando se votó. Pero digamos que Cataluña cuenta con una fortaleza importante. Independientemente que algunas empresas multinacionales quieren salir porque hay un ruido que está molestando a los mercados, que es que tiene una contribución de un 8% como región, o cerca de un 8%, 8,18 para ser más preciso, al Producto Interno Bruto español. Ese componente es suficiente para que ellos con su autodeterminación puedan tener una economía regional autosostenible, Víctor. Desde el punto de vista económico, una región importante, que hace aportes importantes a la economía española, pero las condiciones que hay que tomar en cuenta para un Estado o para una región declararse república independiente, Estado soberano independiente, no solamente son las condiciones económicas, sino también las condiciones jurídicas, políticas, sociales, etcétera.
no solamente tener una lengua propia, no solamente tener una cultura diferente o propia, no es solamente tener una religión. Ellos no tienen una cultura diferente a la cultura española, una religión diferente a la religión española. Perdóname que te interrumpa. Sí tienen un himno, tienen una bandera. Como República Dominicana y Haití. Pongamos ese ejemplo. En la la cultura dominicana y la del hermano país de Haití son diametralmente opuestas, pero aquí no sucede lo mismo. Los catalanes son españoles y en sentido general muchos de ellos se creen que no. Sí, son dos realidades diferentes, porque para establecer una analogía, manteniendo la distancia, claro. Imagínate que San Cristóbal decida en cualquier momento declararse o declarar su independencia de manera unilateral para convertirse en un Estado soberano independiente desligado del Estado dominicano. Eso no es posible porque la Constitución dominicana no permite eso. La Constitución dominicana establece la integridad y la unidad del territorio nacional, en la parte que nos corresponde a nosotros, dentro de los límites que tiene territoriales, que tiene el Estado, geográfico territoriales que tiene el Estado dominicano. Porque el Estado haitiano tiene su límite geográfico delimitado, claro. Territorial, o sea, claramente delimitado y marcado. Pero ya sería comparar aquello que está pasando allá con que una provincia del Estado dominicano quiera declararse un Estado independiente y soberano, desligado del Estado dominicano. Eso no es posible, eso es un imposible. Puede ser que ellos tengan un himno, una bandera, que no es el caso, una lengua diferente, que no es el caso, etcétera, pero tampoco eso es suficiente. Faltan muchas condiciones y además que eso es un total imposible en el marco de la Constitución que rige la vida política, jurídica, social, etcétera, de España, de la República Española, la monarquía española, la monarquía constitucional española, el Estado español. Entonces, eso no es posible, eso es un imposible lograr eso en el marco de la realidad jurídica actual que tiene España. Y obviamente que hay una contradicción, no entre una parte de la población catalana y otra, que la hay, y no entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de Madrid, porque no hay un gobierno de Madrid. Hay una contradicción claramente planteada entre la región de Cataluña o los independentistas de Cataluña y el Estado español. Pero a partir de las iniciativas que han estado desplegando los independentistas catalanes, no a partir de iniciativa del rey de España o del primer ministro Rajoy, que ha cometido sus errores, el primer ministro, en el manejo de estos diferendos con Cataluña, con la región de Cataluña. Entonces, eso es totalmente imposible. Y los estados de la Unión Europea, Francia, Alemania, etcétera, se han negado a mediar en la crisis porque si median en la crisis le estarían dando o reconociendo categoría de Estado a Cataluña. Exacto. Porque eso es un diferendo esos diferendos entre Cataluña y el Estado español tienen que ser resueltos por el Estado español en el marco de la Constitución y de las leyes españolas. Por eso Alemania y Francia dicen que jamás van a intervenir en eso. La Unión Europea, a través de sus estructuras, ha respondido que no, porque Cataluña no es un Estado. Que eso tienen que resolverlo ellos internamente. Dentro de casa. Claro, como eso es así. Estados Unidos va a estar a favor de eso. Jamás, porque imagínate que California decida convertirse en un Estado independiente y soberano. Desligada del Estado estadounidense, el Estado federal estadounidense, eso no. Y aún los catalanes tienen los beneficios que tiene cualquier español que vive en Valencia, por ejemplo, en cualquier otro. O sea, el caso de Yugoslavia, pero Yugoslavia, imagínate, cuando muere Tito en el 1980, tenía 88 años porque él nació en el 1892, Josip Broz, alias Tito, el famoso mariscal Tito. Entonces mantuvo la unidad desde la década del 40 hasta que él murió, de todas esas culturas, religiones, repúblicas diferentes. Él logró la integración, la unidad
de todas esas repúblicas. Y entonces se llamaba la República Federal de Yugoslavia, que tenía una orientación socialista, mientras Tito fue el gran componedor de esa unidad y de esa integridad territorial. Pero inmediatamente él muere, comienzan las diferentes regiones a manifestarse, que tienen culturas diferentes, religiones diferentes, son etnias diferentes. Entonces, ahí sí se formaron varios estados, varias naciones. Croacia, Eslovenia, el caso de Bosnia-Herzegovina, Serbia, Macedonia y otras. 6 hay actualmente, 6 repúblicas independientes, porque así se escindió Yugoslavia. En esas repúblicas que de por sí estaban en la base de la sociedad yugoslava. Entonces, pero no es lo mismo. La realidad española no es igual a la realidad de Yugoslavia, en los Balcanes, en la península balcánica. Entonces, está muy mal. Tiene un sentimiento que si fuera en otro espacio y en otra realidad, ok, pero ahí no es posible que ese sentimiento, esa emoción, esa ilusión pueda ser convertida en realidad. En realidad, pero volviendo al plano económico, el gobierno de Mariano Rajoy tiene, digamos, una ventaja comparativa o competitiva en cuanto a defender la postura de un solo Estado, que es el Estado monárquico, que es que los beneficios de la seguridad social no lo da la región de Cataluña. Los subsidios a cualquier otro tipo que le corresponde al ciudadano español también los tienen los catalanes. Y en cuanto a los mercados, ¿qué han dicho las calificadoras de riesgo, por ejemplo, S&P, Barclays y otras agencias que emiten opinión digamos, de coyuntura en cuanto a la situación económica cuando los mercados se ponen nerviosos? Es que esto es un asunto que no pasará de ahí, que sencillamente el sentimiento del catalán está puesto de manifiesto en un referéndum, pero que el tiempo, por ponerlo de alguna manera, borrará esta circunstancia y los mercados volverán a recomponerse. Y ciertamente ha habido, el gobierno español ha seguido emitiendo sus bonos a 10 años y lo ha estado colocando a tasas de interés más bajas que la que tenía anteriormente. ¿Qué opinión te merece eso? Ellos dicen lo siguiente: los catalanes independentistas, partidarios de la separación, de la independencia, de que Cataluña, que aporta mucho al PIB de España, que ellos reciben prácticamente todos los resultados de lo que es el aparato productivo en Cataluña, el Estado español, en Madrid. La sede del gobierno español está en Madrid, pero que de las subvenciones que le asigna el gobierno español, ellos reciben migajas. Sí. Entonces, que hay un gran desequilibrio y que eso hay que equilibrar. Aparte de que ellos quieren tener autonomía sobre infraestructuras como los aeropuertos, los puertos y otras infraestructuras en la región de Cataluña, pero está por verse lo que va a pasar, porque el primer ministro Mariano Rajoy declaró, no con relación a lo que pasó hoy en el Parlamento catalán, que obviamente si ellos se declaraban de manera unilateral un Estado soberano, independiente, pues ellos aplicarían el artículo 155 del gobierno español para retomar a Cataluña, convocar a elecciones, elegir nuevas autoridades y posiblemente las actuales autoridades terminen en la cárcel, dijo él, si se aplicase el artículo 155 de la Constitución española. Sí. Y parece que la actitud del gobierno español va a ir más o menos en esa dirección, porque de aceptar esa declaración unilateral de independencia primero y luego suspenderla para dialogar ¿sobre qué? Sobre esa declaración unilateral de independencia, que es inconstitucional, es ilegal. No. Entonces, lo que se ve es
que el gobierno español va a transitar el camino de recuperar el orden constitucional y la democracia en Cataluña. Entonces vamos a ver qué va a pasar de ahora en adelante, pero no creo que para abocarse a un diálogo el gobierno español eche a un lado el respeto a la Constitución y al Estado de Derecho en España. Y además, porque ellos entienden que los catalanes independentistas, claro, han subvertido el orden constitucional y el Estado de Derecho. ¿Entiendes? El gobierno español entiende eso, porque ellos siguen caminando sobre arena o tierra movediza, ¿no? En falso, porque ese referéndum fue declarado ilegal, inconstitucional. Entonces, ¿cómo viene él hoy a hacer de manera unilateral esa declaración de independencia y decir más adelante que le pide al Parlamento que suspenda la ejecución de esa declaración unilateral? Pero ya hizo la declaración unilateral de independencia, entonces el gobierno español no va a aceptar eso. Sí. Jamás. Pero de hecho, se abocaría a un diálogo después de recomponer la situación política en Cataluña y de que se elijan nuevas autoridades y de que lo que han violado la Constitución y el Estado de Derecho lo han subvertido, que paguen por eso. Hoy lo que ha habido tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Hoy lo que ha habido un discurso, pero la aplicación de la ley de manera violenta fue una realidad. Aquella, digamos, llamado a la cordura y llamado al orden que hicieron los mozos, la policía española, eso dio realmente, digamos, la determinación que dejó de entrever la determinación que tenía el gobierno de hacer cumplir la ley de manera inadecuada, porque la violencia. Los mozos son parte de la policía de Cataluña, pero sí, quien tiene el control y la autoridad sobre el ejército, la fuerza pública, etcétera, es el gobierno español. Por eso te digo que que ellos se pasaron en el uso de la fuerza pública, los efectivos se pasaron el día de la celebración del referéndum, por el hecho de que ellos tenían el mandato de desactivar eso e impedir que ese referéndum se llevase a cabo, porque ese referéndum era una clara subversión del Estado de Derecho y del orden constitucional, porque ya había sido declarado previamente ilegal, inconstitucional. Entonces, sobre esa base que el gobierno catalán quiere que el gobierno español negocie, se aboque a un diálogo para negociar, obviamente que el gobierno español no va a aceptar eso, porque sería una imposición del gobierno catalán sobre el gobierno español. Y en cuanto a la economía, esto afecta seriamente, sobre todo la economía catalana. No, claro, que coloca en una situación delicada a la economía, al país, a la monarquía española, pero esos capitales se están moviendo dentro de la misma, claro, dentro del mismo territorio de Cataluña a otras ciudades de España, no están saliendo de España. Entonces, pero es importante que se le ponga un stop a esa crisis, que se le busque un bajadero y que el Estado español restablezca el orden constitucional y el Estado de Derecho. Exactamente, estoy de acuerdo, amigos de las redes sociales. Conversamos con Víctor Manuel Peña, economista, escritor, colaborador del periódico El Nuevo Diario, sobre la crisis que se ha estado sucediendo en el Estado catalán, que está afectando el gobierno español de Mariano Rajoy. Víctor, tú sabes que este programa es interactivo. Vamos a ver qué dicen las redes sociales antes de continuar con nuestro diálogo súper interesante. Qué bien. Giovanni Alvareola. España tiene 17 comunidades autónomas. Lo vamos a ver ahora. Gracias, Giovanni. Fursi García Molina. Es un tema sumamente interesante. Vale la pena escuchar ambas partes. Yo tengo mi percepción y me la reservo. Pues en nada ayuda. Sería bueno, Fursi, que me la dijeras. Esto es un programa democrático sobre el uso de la fuerza pública. No estoy de acuerdo con atropellos físicos, pero también estaban en la ilegalidad. En eso coincide Víctor y yo también. Carlos José Minervino Sención, buenas noches y gracias por su audiencia. Entonces, Víctor, digamos que los aeropuertos, el control de la cosa pública, la actividad productiva es la parte económica que quieren conservar los catalanes. Y la autodeterminación y un Estado de Derecho que sea, que se circunscriba a esa región también, ¿verdad?
¿qué pesa más en esa crisis? Porque es innegable que ha sido una crisis de trascendencia en la zona euro. Los mercados se cayeron, la Bolsa de Madrid, el índice en ese momento ha ido recuperándose poco a poco, pero la verdad que hay un ruido molesto que a ningún inversor le gusta. ¿Qué Claro. pesa más, la parte política o la parte económica? Bueno, ahora mismo pesa más la parte política, porque es una crisis sobre todo política, Sí. la que está afectando seriamente los mercados. Precisamente en cuanto a la parte que tiene que ver con la economía, la patronal de Cataluña se pronunció hace un día o 2 días, diciendo que la Generalitat, o sea, los independentistas, el gobierno de Cataluña no debía dar un paso más hacia adelante en eso de declarar de manera unilateral la independencia de Cataluña, porque eso estaba creando una tensión que estaba afectando seriamente la economía y los mercados, no solamente en Cataluña, sino en España. Correcto. Y entonces eso ha pesado en cierta medida en la decisión contradictoria que ha tomado hoy en el Parlamento el señor Carles Puigdemont, presidente del gobierno de Cataluña, de la Generalitat. De modo y manera que hay que ponerle fin a esa crisis política que vive España, porque es causa de atención no solamente de toda la monarquía, de todo el país, de España, de los españoles, sino del mundo, de la Unión Europea, de África, de América. Todo el mundo está siguiendo con atención el desenvolvimiento, el desarrollo de esa crisis política española, que tiene ribetes constitucionales y legales y que tiene serias repercusiones sobre los mercados, sobre la economía de Cataluña y de España. De hecho, después del Brexit, la Bolsa de Madrid no había tenido una caída como la que tuvo con relación, ya lo he dicho. En ocasión del Brexit tuvo también un sí, problema. hubo un problema, pero digamos que si lo llevamos a una economía doméstica como la familia, es más difícil ponerse de acuerdo los de la casa. Si no viene un tío de afuera o un primo o el abuelo y tiene el papel de mediador. En la República Dominicana hay grandes mediadores que son, la historia inclusive lo ha reconocido, o algunos ya están retirados, pero no hay forma de que lo que queda de la zona euro participe en este diálogo, en esta concertación. ¿Cómo se ve la salida a esa crisis que tú has mencionado que debe finalizar, que debe llegarse a un acuerdo, a un consenso? ¿Cómo tú lo ves de manera geopolítica de cara a la solución de ese problema? Bueno, ya la Unión Europea, sus instituciones han dicho, y los países, sus presidentes, caso de Macron, Emmanuel Macron, presidente de Francia, el caso de Merkel, Angela Merkel, canciller de Alemania, que no van a intervenir en la mediación en esa crisis como le ha solicitado la Generalitat a la Unión Europea, que eso es un problema de España y que tiene que resolverse, dirimirse en el marco de las coordenadas del Estado español, que ellos tienen capacidad y competencia para resolver ese problema. Y que claro, debe haber, en el marco del respeto a la Constitución y al Estado de Derecho, debe haber un diálogo entre esa región y el gobierno español, pero sobre la base de respetar el Estado de Derecho, respetar la ley o las leyes y respetar la Constitución de España. De modo que las instituciones de la Unión Europea y de la Eurozona no van a intervenir en ninguna mediación para buscarle una salida a ese diferendo entre esa parte de la región de Cataluña y el gobierno español. Pero tienen que evocarse en el marco de el restablecimiento del orden constitucional y de la democracia en Cataluña, obviamente a recomponer algunas cosas que hay en la relación política entre el gobierno español y las regiones
de España, no solamente la región de Cataluña, porque hay problemas, obviamente. Exacto. Pero en el marco del respeto a la Constitución, al orden constitucional y al Estado de Derecho. Con eso estamos claros, pero fue, digamos, no por llevarte la contraria ni nada, que el referendo fue una afrenta. Y eso es un sentimiento, como tú lo has denominado, que viene desde años, yo diría que más que años, siglos. Es así, porque en el 1934... Cataluña se declaró república independiente, pero no pasó de 10 horas, no pasó de 10 horas, ese Estado soberano tuvo una duración de 10 horas. Sí. Ahí murió. Sí, o sea que ese sentimiento y emoción está ahí y seguirá ahí, o sea, en una parte, sí, en de una la población parte, de Cataluña. O sea que la pregunta iba en ese sentido, yo no le veo salida a esto. Si el 45% votó a favor del sí, de una población X, 5 millones de habitantes votó a favor del sí, o sea, es casi el 50% de los habitantes de la región. O sea, hay una parte importante, los 2.200.000 que votaron, el 92% votó por el sí, dijo sí a la declaración unilateral de independencia, pero el 57%, prácticamente el 58%, dijo no a la declaración de independencia, porque no participó en las elecciones. Y además de eso quiere decir que hubo un 8% que de esos que votaron que dijo no a esa declaración unilateral de independencia. Pero hay una parte importante de la población de Cataluña que está no la mayoría, una parte importante que está con la declaración de independencia. Así mismo. De que Cataluña pase a ser un Estado soberano independiente. Bueno, Víctor. Pero eso no va a pasar de ser una ilusión. Bueno, veremos. Esperamos tener larga vida para ver estas cosas desde el 34, estamos en el 2017 y vuelve una afrenta porque si está al margen de la ley el referéndum, entonces una afrenta a la propia Constitución y a las propias autoridades instauradas constitucionalmente y legalmente. Sí, pero fíjate una cosa, el Francisco Franco murió en 1975. Ahí terminó el régimen autoritario de Francisco Franco y comenzó la transición a la democracia. En 1978 se somete la nueva constitución a un referéndum y ese referéndum aprobó mayoritaria, pero con una mayoría exorbitante, esa constitución. Esa constitución española data de 1978, que fue ratificada por la población, por los españoles, en un referéndum totalmente democrático y que terminó con el aval del rey en diciembre de ese año de 1978. Entonces, tendrían que abocarse a definir una nueva constitución, someter esa constitución a un referéndum, a ver qué sale de ahí. Pero yo dudo que se logre que una de esas regiones pase a ser Estado soberano e independiente. Yo dudo eso, sí. Dudo mucho eso. Por ahora, la solución está dentro de lo que las instituciones con que cuenta el Estado monárquico español, la monarquía constitucional española, la Constitución y las leyes que prohíben que una región autonómica se declare Estado soberano e independiente. El País Vasco, con ETA, que fue el grupo más aguerrido durante décadas, después que desapareció el grupo en Sudamérica de los Tupamaros. Y sin embargo no pudo, y la mayoría de los sectores en el País Vasco, San Sebastián y Vitoria, sin ser Vitoria, que otra comunidad del llamado País Vasco, no pudieron declararse, porque esa era la estrategia y la finalidad última de ETA en su lucha, que sembró el terror y la violencia en España y fuera de España, tratando de declararse un Estado independiente y soberano desligado de España, y no lo lograron. Exacto. Ahí está la mayoría de los dirigentes de ETA, los que están vivos en las cárceles. Exacto. Y ETA, un grupo que fue barrido. Así fue. Descuartizado. Así, bueno, estamos en otros tiempos, ya la época de la barbarie va pasando. Eso fue en el marco de la Guerra Fría, sí, en el contexto de la Guerra Fría. Pero aún así fue un grupo que muy extremista, fundamentalista, o sea, fanático. Sí, lo fue. Y sin embargo, hubo sectores universitarios que respaldaron esa lucha de ETA para
en la dirección de convertir al País Vasco en un Estado independiente. Sectores universitarios. Y, o sea, que esas ideas calaron hondamente en la mayoría de los sectores de la sociedad vasca. Sin embargo, no fue posible, porque la Constitución del Estado monárquico español, de la monarquía constitucional española, establece que eso no es posible. Sí, la disidencia es buena siempre y cuando se haga Ahora, el marco de una disidencia y, digamos, disenso el marco de la democracia civilizado, y el Estado de Derecho, claro. Y no se emplee la violencia. Víctor, para mí ha sido un gran placer volver a verte, conversar contigo. Ya el máster no está haciendo, no está dando la pauta para concluir. ¿Tú quieres enviar un mensaje, algo? Hemos tenido una conversación muy rica sobre la situación en Cataluña. Las minorías tienen derecho a convivir y a cohabitar en la democracia. Y con el tiempo las minorías podrían convertirse en mayoría. El PLD no era mayoría en 1980, en 1986, pero sí pasó a ser mayoría en 1990. A Juan Bosch, que ganó las elecciones en 1990, Joaquín Balaguer, con un fraude colosal, les robó las elecciones y evitó que Juan Bosch fuera presidente de la República otra vez en 1990. Pero en 1996 el PLD llegó al poder, porque ya el PLD había pasado de ser partido de minoría a ser partido mayoritario en la República Dominicana. Entonces las minorías, desde el punto de vista del movimiento y de la dinámica de las sociedades, pueden convertirse en mayorías, pero tienen que saberse manejar. Entonces el PLD de partido minoritario pasa a ser partido mayoritario. Entonces las minorías tienen derecho a cohabitar y convivir en la democracia, a expresarse y a manifestarse. Y si se manejan bien, podrían terminar siendo mayoría y terminar controlando la dirección del Estado o dirigiendo el Estado de esa nación. Entonces, las minorías tienen derecho en la democracia a convivir, a expresarse, a cohabitar, pero también a progresar, a desarrollarse. Pero en el marco de las leyes vigentes, de la Constitución vigente, etcétera. Yo creo que España debe dar un giro hacia la república, del Estado monárquico español a un Estado republicano. Es decir, saltar de la monarquía constitucional a la república, en que ya no haya monarquía. Eso deben planteárselo los españoles, porque la primera república y la segunda república, que luego fue derrocada, la segunda república en 1936, y el bando nacional le ganó la guerra civil al bando republicano, y entonces se restableció la monarquía. Pero España tuvo república, tuvo dos repúblicas. De manera que yo sí creo, y soy partidario de eso, de que como las monarquías son ya algo aberrante, anacrónico, un anacronismo histórico, que la sociedad española evolucione, pero es hacia la creación de una república que sustituya a la monarquía española, que ya no tiene razón de ser. Las monarquías no tienen razón de ser en el mundo. Ese es otro debate, pero debe darse en el marco de la Constitución actual, de las leyes actuales y de la democracia que vive España. Bueno, hagamos el compromiso para que vengas de nuevo a Econométrica a conversar un poco de geopolítica y a ver cuáles serían las propuestas para, quitar los esquemas monárquicos que todavía persisten no solo en España, sino en otras naciones de Europa. Ustedes, amigos de Econométrica, muchísimas gracias por el favor de su audiencia. En el día de hoy, una conversación muy interesante con Víctor Manuel Peña sobre los mercados en la zona euro, cómo se comportaron a raíz de referéndum ocurrido en la región de Cataluña en España. Vimos todo el nerviosismo que esto provocó y que todavía hoy en el Parlamento hubo cosas que se dijeron. A ustedes, de nuevo, muchísimas gracias por el favor de su audiencia y nos encontramos, si Dios lo permite, el próximo jueves en otra edición de su programa Econométrica. Muy buenas noches y hasta luego.